Hola, bienvenidos. Oye, ¿alguna vez te has preguntado cómo es que se desarrolla el lenguaje y qué influencia tiene este en tu desarrollo y en tu aprendizaje? Es una muy buena pregunta, ¿no? Bueno, yo creo que realmente son muy pocas las personas que se han preocupado y se han ocupado en investigar acerca de este tema. Porque, pues lo más común es que cuando tienes un bebé cerca, que ya va a empezar en la edad de que tiene que hablar, empiezas a preguntarte, ¿y cómo le voy a enseñar? ¿Y cómo es que él aprende a hablar? Creo que es una de las formas más sencillas de acercarnos a este tema. Yo tenía esta duda y empecé a investigar y a leer a Vygotsky, y que por cierto, si tiene la misma interrogante que yo, te lo recomiendo mucho, lee sus trabajos. Y si leer no es lo tuyo, en Netflix hay una serie muy buena que se llama Bebés, es como un documental que aparte de hablar del desarrollo del lenguaje, pues habla también como de otras funciones que llevan a cabo los niños y nosotros ni en cuenta de cómo suceden. Pero antes de desviarme más del tema, pues te voy a explicar en qué consiste el desarrollo del lenguaje y cómo es que se lleva a cabo el aprendizaje. El lenguaje es un proceso que va de lo interpsicológico a lo intrapsicológico. Así es, el bebé no plantea primero en su cerebro todo lo que tiene que decir para después hablar como una taravilla y no poder pararlo. El bebé primero aprende de los objetos, él tiene que descubrir, gracias a la interacción, gracias a las personas, tiene que descubrir qué es el agua, tiene que descubrir por qué le damos el nombre de agua a esas cosas líquidas y porque una es agua, otra es coca. Y también tiene que ver, pues que obviamente sus papás hablan. De esta forma, pues lo más importante para que podamos desarrollar el lenguaje es que exista una interacción social. Y pues aquí las figuras más importantes son papá y mamá. Antes de que empiece el proceso del lenguaje a desarrollarse, papá y mamá nos enseñan que los objetos tienen nombre y que los objetos tienen un uso. Por ejemplo, el niño empieza a señalar y papá y mamá le dicen, ¿quieres agua? ¿Quieres leche? ¿Quieres esto? ¿Quieres aquello? Entonces el niño aprende que cada cosa tiene un nombre y que cada cosa sirve para algo diferente. Yo no te voy a pedir un plato cuando yo tengo ganas de jugar con mis carritos, entonces voy a señalar un carrito. Él va a aprender que cada objeto se usa para una cosa diferente. De esta forma, papá y mamá son los agentes importantes porque nos enseñan que el objeto tiene un nombre y ese nombre le damos un significado. Y al saber los nombres y los significados es que podemos empezar a interaccionar con las otras personas para que ellos nos entiendan. Entonces, cuando se empieza a desarrollar el lenguaje, pues se usan palabras agua, mamá, papá, palabras sencillas donde ya vamos indicando lo que nosotros queremos. Y pues el significado, ya sabemos que cada palabra tiene su significado. Este significado es establecido socialmente. La sociedad nos da como las normas, las pautas de lo que significa cada cosa. Y si no lo habías visto de esta manera, si no creías que la sociedad tenía tanta influencia en que tú hablaras, te voy a invitar a que veas el siguiente video y lo reflexiones. Creo que con esto te quedará demasiado claro lo que influye en la sociedad en nuestro lenguaje. Qué difícil es hablar el español, porque todo lo que dices tiene otra definición. Qué difícil entender el español. Si lo aprendes, no te muevas de región. Qué difícil es hablar el español, porque todo lo que dices tiene otra definición. Qué difícil entender el español. En Venezuela compré con mi plata una camisa de pana y mis amigos me decían, ese es mi pana, ese es mi pana. Y en Colombia el pobre es un ritmo alegre que se canta, pero todos me miran mal cuando yo digo que me encanta. Los chilenos dicen cuando hay algo lejos que está la chucha. Y en Colombia el mal olor de las axilas es la chucha. Mientras tanto en Uruguay a ese olor le dicen chivo. Y el diccionario define al chivo como una cabra con barbucha. Y cambiando una vocal, la palabra queda chucho. Y chucho es un perrito en Salvador y Guatemala. Y en Honduras es tacaño. Y a Jesús le dicen chucho con tantas definiciones como se usa esa pucha palabra. Chucho es frío en Argentina, chucho en Chile es una cárcel, chucho en México si hay alguien con el don de ser muy hábil.
El chucho de Chucho es un chucho ladrando y por chucho a Chucho lo echaron a Chucho. El chucho era frío, lo agarró un chucho que Chucho decía: extraño a mi chucho. Qué difícil es hablar el español, porque todo lo que dices tiene otra definición. Qué difícil entender el español. Yo ya me doy por vencido, para mi país me voy. Comencé por aprender los nombres de los alimentos, pero frijoles, poroto y habichuela al mismo tiempo. Y aunque estaba confundido con lo que comía en la mesa, de algo yo estaba seguro: un strawberry es una fresa. Y ¡qué sorpresa! Cuando en México a mí me dijeron fresa por tener ropa de Armani y pedir un buen vino en la mesa. con la misma ropa me dijeron cheto en Argentina. Cheto es fresa, yo pensé y pregunté en el mercado en la esquina. ¿Aquí están buenas las chetas? Y la cajera se enojó. Andate a la repu, que te remil parió. Y fresas, parce. me dijo un colombiano mientras vio que yo mareado me sentaba en una silla. Hermanito, no sea bruto y apuntes en la mano. En Buenos Aires a la fresa le dicen frutilla. Yo me cansé de pasar por idiota. Digo lo que a mí me enseñan y nadie entiende ni Y jota. si ni jota no se entiende, pues pregunte en Bogotá. Yo me rindo, Me abro, me voy pa' Canadá. Un pastel es un ponqué y un ponqué es una torta y una torta el puñetazo que me dio una española en la boca. Ellas ¿Qué tal? ¿Ya me entendiste y ya comprendiste que realmente sí influye nuestro entorno en cómo hablamos y en cómo le damos significado a las cosas? Con este breve ejemplo nos damos cuenta que realmente aprender un idioma no es una tarea sencilla, es algo muy complejo. Es por eso que todo niño tarda un tiempo en tarda un tiempo en hablar. Al aprender un idioma, como ya interiorizamos toda la información que nos viene externamente, nosotros ya interiorizamos los signos y comprendemos los significados, podemos decir que llegamos al proceso de la literalidad. Gracias a que ya se hizo este proceso interno, lo que fue externo ya lo hacemos interno, es que comunicarnos es más sencillo. Y una forma sencilla de entender cómo los bebés internalizan este proceso de lenguaje es cuando tú estás aprendiendo un idioma nuevo, por ejemplo el inglés. Para poder asimilar las palabras tienes que relacionarlo con algo que ya conoces, tienes que buscar qué significan. De hecho, te enseñan el significado. Cuando quieres aprender a hablar, te dicen cat es gato, entonces estás haciendo una asociación. Y pues no es algo sencillo, ¿verdad? Entonces, para esto es lo mismo con el español, es lo mismo que hacen los bebés. Lo que tú haces para aprender un idioma, pero tengamos en cuenta que ya en una edad más avanzada, pues tus procesos superiores están mucho más desarrollados, pero en los pequeños es todo este proceso, todo este cambio, donde tienen que hacerlo externo, interno, para poder ellos por fin socializar. Y ya que sabemos cómo es que se desarrolla el lenguaje, y ahora pasaremos a explicar cómo el lenguaje y la interacción social tienen que ver con el desarrollo y el aprendizaje. Para esto te voy a invitar a que veas el siguiente video. Hola, mi nombre es Nadia Goretti y hoy aprenderemos a resolver problemas. ¿Sobre mí? ¿Pero qué problemas puede tener una rana? Más de los que tú crees. Por la noche llegaron unos lobos muy salvajes y destruyeron la cerca de mi bello estanque. ¿Y yo en qué te puedo ayudar? Pues yo quería solucionar problemas. ¡Pero no los tuyos! Pues ahí te va mi problema. Ay, bueno. Me dijeron que para volver a acercar necesito hacer cuentas. Y para eso necesito conocer a un tal Pi. Ha de ser un señor muy amable y bueno, porque solo me cobraba 3.1416. Ay, ranita, por eso te dije que tenías que ir a la escuela. Pero esa es una ganga. No, ranita, el pi no es un señor ni te cobra. El pi es una relación matemática derivada de un círculo. ¿Conocen los círculos? Sí. Muy bien. Entonces obtenemos el pi si dividimos nuestra circunferencia entre nuestro diámetro y eso nos dará un valor. Oh, ¿y cuál es ese número? ¿Recuerdas que me dijiste que el señor te cobraba 3.1416? Sí. Muy bien. Entonces no es lo que te cobra, en realidad eso es lo que vale pi. Oh, pero tú
dijiste diámetro y circunferencia. ¿Y eso qué tiene que ver con mi estanque? Ay, ranita, ¿cómo te voy a explicar? ¿Tu estanque es redondo? Sí, Ah, ok. ¿Y sabes cuánto mide? pues no. Pero una mosca que iba volando por allí me dijo que al pasar sobre mi estanque avanzaba 5 metros. Ay, qué bueno que no te comiste esa mosca. Esa información fue de mucho provecho. ¡Wow! Mira, con esos 5 metros, ¿crees que puedas calcular algo? Solo calcular que son 5 metros. Ay, no, te tendré que explicar. Simularemos que este es tu estanque, ¿ok? No, eso no es mi estanque, es muy pequeño. Dije simularemos, no puedo ir a tu estanque y traérmelo hasta acá. Lo siento. Mira, te voy a explicar de una manera muy sencilla. Dijiste que la mosca volaba sobre tu estanque, ¿no? Sí. Ok, la mosca iniciaba aquí y terminaba acá. Y este trayecto era de 5 metros. ¡Wow! ¿Te queda un poco más claro? Sí. Muy bien. ¿Y qué crees que podemos hacer con esto? No lo sé. Bueno, ¿recuerdas cuál era la definición de pi? Sí. Muy bien, dímela. Era dividir la circunferencia entre el diámetro. ¿Y cómo vamos a hacer eso? ¡Yo qué sé! Ah, yo era la que solucionaba tus problemas, lo olvidaba. Mira, tenemos nuestra longitud que recorría la mosca. Entonces, ¿crees que podemos dividir nuestra circunferencia entre nuestro diámetro? No. ¿Cómo de que no? Te lo demostraré. Pues yo no soy matemático. Ay, pues ni yo, pero vamos a hacer el cálculo. Ahí va. Cabe, ayúdame a contar. 1, 2, 2, 3. Pero nos sobra un resto. ¿Por qué crees que nos sobra un resto? quizás el listón no es muy grande. No. ¿Cuántas veces cupo nuestro diámetro en la circunferencia? 3. Entonces, el resto que nos sobra es el punto 1416, que es el valor de pi, ¿te acuerdas? Sí. Ahora ya conoces lo que es el diámetro y lo que es la circunferencia y sabes cuántas veces cabe nuestro diámetro en la circunferencia. Significa que ya sabiendo el valor de pi, ¿puedo saber cómo volver a acercar mi estanque? Sí, ¿y cómo lo vas a hacer? No lo sé, pero de acuerdo con la información que me acabas de dar, creo que debo multiplicar el diámetro por 3.1416. Muy bien, y eso te dará como resultado el número de piedritas que necesitas para acercar tu estanque. Muy bien, esto me da mucha alegría. Espero y tu problema se haya solucionado. Nos vemos luego. Bueno, ya después de este video podemos analizar cómo es que mediante la interacción social esta ranita pudo solucionar un problema. Gracias a que tenía lenguaje y gracias a que tenía un entorno adecuado para poder resolver la problemática que la agobiaba. Pero no solamente se usó el lenguaje y la interacción en este video, sino que vimos la forma en que la ranita aprendió, en que desarrolló un aprendizaje mediante la zona de desarrollo próximo. Bueno, antes de que preguntes qué es la zona de desarrollo próximo, te voy a contextualizar un poco para que te sea más sencillo entenderla. Como vimos, la ranita hablaba de que tenía un problema, y ese problema estaba ubicado en su entorno. La cerca de su estanque fue derribada. Posteriormente ella había escuchado hablar de un tal pi y una cantidad, y como la palabra pi no estaba en su lenguaje, nunca la había escuchado, nunca la había usado, solo la escuchó, ella dijo, pues pi suena el nombre de un señor y 3.1416 es algo que me cobran. Yo le doy mi propio significado. Pero pues al decírmelo a mí, que yo sí sabía lo que era pi y que era el 3.1416, pues obviamente no podía dejarla con esa idea. Así que comencé a implementar lo que se conoce la teoría de la actividad. Ajusté su pensamiento, ajusté su realidad al contexto para poder así moldear y cambiar el pensamiento a una forma correcta de lo que se tiene por conceptos.
Y así como también yo medí cuáles eran sus capacidades reales para poder explotarlas y potencializarlas. Aquí es donde entra la zona de desarrollo próximo. Bueno, y en el video se ve todo como una charla, pero para poder llegar a este proceso fue necesario analizar, número 1, analizar qué conocimientos tenía la ranita sobre una circunferencia. Yo le preguntaba, ¿conoces los círculos? ¿Y tu estanque es redondo? Ok, entonces, ya que vi que tenía conocimiento sobre los círculos, pues obviamente podía meterle algo sobre el perímetro, que ella es lo que buscaba, aunque no sabía que para acercar un estanque necesitaba conocer lo que era el perímetro. Número 2. Le brindé información y referencias sobre los signos mediante objetos o herramientas externas. Yo usé una panera que era en forma redonda, utilicé un listón para indicarle que ese era el recorrido que hacía la mosca. Tenía que hacer algo visual para que ella pudiera comprenderme bien sobre lo que le estaba hablando. Número 3. Dejé que la ranita interiorizara la información, no solo la bombardeaba de información, sino que la hacía reflexionar y pensar y que ella me diera respuestas mediante lo que ella pensaba. Y posteriormente, pues la ranita, después de asimilar la información de lo que yo le di externamente, ella ya pudo decir que pi es un valor y que con pi puede sacar el perímetro de su estanque. De esta forma, pues la ranita, al resolver su problema, interiorizó ya la información. Y pues posteriormente ella ya podrá acercar su estanque las veces que se lo derrumben, e incluso si tiene vecinas ranitas, pues podrá decirle, ¿sabes qué? Yo te ayudo y yo sé cómo acercar el estanque. Bueno, después de analizar todo este proceso que tuvo que surgir para que la ranita pudiera entender que el pino era un señor y que sí podía acercar su estanque, podemos decir que cumplimos con lo que se establece en la zona de desarrollo próximo. Primero analizamos el nivel de desarrollo real y los conocimientos que tenía la ranita para poder potencializarlos y hacerlos que ella solita diera ese gran brinco para llegar a su desarrollo potencial. La ranita estaba en el escalón más bajo y yo quería que diera un brinquito un escalón más arriba, pero para esto ella necesitó una mediación que era la interacción conmigo y la transferencia de conocimientos. El lapso que hay entre un escalón y el escalón más grande se llama andamiaje. Y solo este paso se puede dar gracias a la interacción con otras personas y a este proceso que ya les había comentado que se llamaba la mediación. Y todo esto es de una manera más sencilla, se da de una manera más sencilla si lo trabajas colaborativamente. Con todo esto, pues logramos un cambio en la ranita, ya que ahora puede hacer sus cosas solitas. Porque como dice la zona de desarrollo próximo, nosotros nos preocupamos en que los niños hagan sus cosas independientemente cuando ayer las podían hacer con ayuda. Entonces, vemos a visión de futuro. Nosotros queremos que nuestros niños logren hacer y desarrollar sus capacidades, que logren hacer con sus aprendizajes competencias y que puedan ayudar a las demás personas, pero sobre todo que siempre den ese brinco. Nosotros somos los mediadores entre lo que saben y lo que pueden saber.